Buenos días, amigos, hermanos, ¿cómo están? Que tengan muy bendecido día. Qué bonita forma de empezar el día que buscando un poquito de la palabra de Dios. Les mando un saludo a todos y vamos a empezar con el devocional del día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de Mateo 5 y en específico de la primera bienaventuranza. Mateo 5 es el sermón del monte, ¿no? Jesús empieza hablando acerca de las bienaventuranzas y qué es una bienaventuranza. Es ser más que bendecido. Aquí Jesús ocupa una fórmula en la cual menciona a un grupo de personas, menciona que van a ser más que bendecidos y después menciona una acción o una consecuencia de esta bienaventuranza. El día de hoy nos vamos a centrar en la primera bienaventuranza que está en Mateo 5, en el versículo 3, y dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, a mí me llama mucha atención pensar a quienes les estaba predicando Jesús en este momento, porque principalmente estaban sus discípulos, pero dice que había una multitud detrás de él. Y en esta multitud me gusta pensar que se incluían a judíos que estaban oprimidos bajo el dominio romano, muchas personas que necesitaban de Jesús, pobres, enfermos, marginados o gente religiosamente desprestigiada. Y es que el judaísmo en esa época era muy injusto con las personas que hoy el cristianismo sí lo es, porque en esa época se consideraba a los ricos y a los justos, y a los justos en extremo como los bendecidos. O sea, a las personas que estaban completamente bajo la ley eran los que se consideraban como los que podían heredar el reino de los cielos. La ley que era, pues el Torá, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Entonces, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es obediencia sin amor es igual a, a religionismo o, o a relacionismo. ¿Esto a qué se refiere? A que nosotros cuando obedecemos solamente porque está en la palabra de Dios o solamente porque es lo que nos está diciendo Dios en ese momento, estamos haciéndolo sin amor. Estamos haciéndolo solo porque está escrito y no nos estamos dando cuenta detrás de todo lo que hay acerca de esta palabra, que es amor, porque el amor muchas veces implica sacrificar nuestra voluntad, morir a nuestro yo para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, Jesús en este versículo invierte esta expectativa porque llama bienaventurados a los que nadie valora. Así es, los fariseos, todos los maestros de la ley, los saduceos, todos los que juzgaban a los que no eran judíos y a los que no cumplían la ley conforme a Moisés mandaba, ellos eran discriminados en extremo, eran apartados, eran vistos de una manera fea y eran, pues sí, castigados de cierta forma socialmente. Y Jesús viene a transformar esto. A mí me encanta el Evangelio de Jesús porque todo lo que hizo fue en contracultura. Era la persona más contracultura que había en ese momento. Porque yo creo que si el Mesías hubiera sido otra persona, hubiera intentado parecerse a los fariseos para ser aceptado por ellos y llegar de esa forma a ser proclamado el Mesías a través de la gente que tenía más peso en ese momento, que eran los maestros de la ley. Pero Jesús nunca, jamás buscó su aprobación de ellos. Nunca buscó la aprobación de la gente que obedecía sin amor. Jesús buscó siempre la aprobación de una sola persona y esa era la aprobación de su Padre. Ahora, me gustaría hablar acerca de lo que dice este versículo en primera instancia. Dice, bienaventurados los pobres. Es curioso porque la primer bienaventuranza que hay en este capítulo va dirigida a quiénes, a los pobres. En esta porción de la Biblia, la definición de pobres literalmente es mendigos, indigentes
y gente en total necesidad. Y es aquí donde está la clave. Nosotros somos pobres. ¿Por qué? Porque tenemos total necesidad de Dios. Amén. La frase completa se traduce en aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y su necesidad absoluta de Dios. No está hablando de una pobreza física. No significa que si a lo mejor la gente que no tiene dinero para comer, esa gente va a ser la que va a tener el reino de Dios. No habla de eso. Tampoco habla de una pobreza mental, de que si a lo mejor nosotros no tenemos un entendimiento desarrollado, vamos a heredar el reino de Dios. No es que Jesús esté exaltando la pobreza en sí misma, sino es una postura humilde de nuestro corazón que reconoce la necesidad de gracia sin pretender ser exaltados nosotros mismos. Jesús está bienaventurando a aquellas personas que reconocen que antes de ser nosotros mismos exaltados, tiene que ser exaltado Jesús en nuestra vida. Ser pobre en espíritu es vivir cada día con conciencia de nuestra dependencia total en Dios, sin tener un orgullo espiritual. Porque a pesar de que nosotros obedezcamos lo que nos dicen nuestros líderes, nuestros pastores, y obedezcamos lo que dice la ley, los 10 mandamientos, incluso los mandamientos que vino Jesús aquí a reformar, el reino de los cielos no se gana. Y en el momento en el que pensaste que ya ganaste el reino de los cielos, hermano, déjame decirte que en ese momento hemos perdido. Porque el reino de los cielos se recibe y solo quien no lo merece es quien puede recibirlos. Y es muy curioso porque esta es la primera bienaventuranza y nos está diciendo la primer recompensa que van a tener, que es el reino de los cielos. O sea que podemos deducir que el reino de los cielos se constituye a partir de las personas que son pobres en espíritu. O sea, que cuando nosotros estemos en su gloriosa presencia, nunca vamos a encontrarnos con gente que pensó que el reino de los cielos ya era suyo, sino con aquellas personas que eran humildes de corazón. Y lo que es curioso en esto es que en todas las demás bienaventuranzas normalmente las habla en futuro. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Después dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra. Después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Pero en la primer bienaventuranza que hay, está hablando en tiempo presente. Dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. No está diciendo, de ellos será el reino de los cielos. ¿Y esto a qué se refiere? Es que el reino comienza en el momento en el que tu corazón adopta esta postura. El ser pobre en espíritu es la puerta de entrada a todas las demás bienaventuranzas. Si tú quieres recibir todas las demás bienaventuranzas que sigue hablando a lo largo de este capítulo, lo primerito que tenemos que hacer es ser pobres de corazón. Yo hoy te quiero invitar a que examines si a lo mejor tú has juzgado a gente, si has juzgado incluso tu mismo corazón pensando que tú ya tienes la oportunidad del reino de los cielos solamente porque has llevado una vida en santidad. No digo que no lo merezcas, pero lo que importa para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos es la postura de nuestro corazón, que haya humildad, que jamás nos sintamos por encima de otras personas solamente porque nuestra relación con Dios puede parecer mejor. La pobreza en el espíritu es el reconocimiento de que no hay mérito humano para ganar el reino y solo la gracia de Dios
puede salvar. El apóstol Pablo en sus cartas nos habla, específicamente en Romanos, menciona mucho la palabra justificar. Así es. Y me gusta mucho esta palabra porque actualmente nosotros la ocupamos para ámbitos legales en cuanto se refiere a juicios y justificaciones. Una justificación es una acción que tú puedes hacer, la cual te libera de tu sentencia. Por ejemplo, un delincuente que es sentenciado por tentativa de homicidio, él puede presentar su justificación ante un tribunal en el cual eh, la audiencia, el jurado puede saber si es libre o exento de su delito o es culpable. Pero ante Dios esto no funciona así, porque la justificación mediante Dios no es una acción que nosotros podamos hacer o no es un mérito que nosotros podamos ganar delante de Él, porque en nuestra naturaleza está la naturaleza pecaminosa. Eso significa que a pesar de que nosotros intentemos vivir en santidad todos los días, todo el día, siempre va a haber algo que nos lleve a pecar y a pecar de la más mínima forma, porque incluso en la palabra dice que uno peca desde el pensamiento. Y la justificación por medio de Dios es una posición que nosotros ganamos solamente por ser sus hijos. Y cuando nosotros reconocemos esta posición, estamos reconociendo una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque no hay acción, no hay mérito, no hay ninguna forma en la que nosotros podamos ganar el reino del Señor. Es a través de su misericordia y su grande gracia que nosotros podamos entrar a Él. Quiero terminar con esto. Nosotros siempre hemos sido llamados a ser y caminar como Jesús. Hay una frase muy popular que es, ¿qué es lo que haría Jesús en cada situación de tu vida? Y muchas veces pensamos de una forma altiva esta frase, ¿no? Y pensamos, no, 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 Jesús, no le haría caso a los pobres, ¿no? De espíritu, porque ¿cómo va a ser bienaventurados alguien que tenga un espíritu pobre? No, mi espíritu es fuerte, porque yo todos los días me levanto, me conecto a la oración, me conecto al devocional, entonces mi espíritu está ahorita en este momento extremadamente fuerte. Y no es así. Jesús, desde el principio, llamó a todos aquellos que estaban rotos, a todos aquellos que estaban descosidos, e invirtió los valores que en ese momento la cultura había establecido, donde pensaban que los ricos son los que iban a ganar el reino de los cielos, donde pensaban que aquellas personas que tenían sus vestiduras limpias son los que iban a poder entrar a su presencia. Hoy, hermano, yo te quiero decir que Dios no ve la limpieza de tu ropa, Dios incluso ni siquiera ve la limpieza de tu corazón. Porque a pesar de que mantengamos un corazón limpio todos los días, siempre va a haber algo que nos ensucie. Pero esto no nos exenta de entrar a su reino, sino el reconocernos y el reconocer que estamos sucios y que cada día nos ensuciamos. Ese es el boleto que nosotros tenemos para poder entrar a su presencia. Si tú, hermano, hermana, quieres recibir todas las bienaventuranzas, ser más que bendecido por Jesús, este es el primer paso. Reconocer que tu espíritu es pobre y que solo mediante el Espíritu Santo puedes ser rico, que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer su gracia, sino que es un regalo inmerecido. El reino no se abre por logros, el reino se abre por humildad. Amén. Si te sientes cómodo, cierra ahí en tu lugar tus ojos. Acompáñame a hacer una oración. Dile, Señor, gracias, Padre, porque hoy me permites conocer que tu voluntad
está en la humildad de nuestro espíritu, que tu voluntad está en lo que reconocemos ser y no en lo que aspiramos a ser. Hoy te pido, Dios, que cada día nos enseñes a ser justificados por medio de tu gracia, Padre. Que nos recuerdes que no hay mérito que podamos hacer para lograr tu amor y tu bondad. Que el mérito lo hiciste tú en una cruz hace más de 2000 años al entregar tu vida y al darnos libertad y salvación. Hoy te pido que esta palabra no sea solo para nosotros, sino que podamos compartirla con la gente que sabemos que tiene necesidad. Líbranos de juzgar a cualquier persona que se esté equivocando ante nuestros ojos. Más bien ayúdanos a poder llevarlas a un estado relacional contigo en el que puedan ser justificados por ti. Gracias, Dios, por la vida de cada una de las personas que se conectó hoy a recibir una porción de tu palabra. Te pido que sea guardada en su corazón y que la puedan ocupar en su día a día. Permítenos estar en un estado de obediencia llena de amor para poder así cumplir tu voluntad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.